¿Qué tal? Bienvenidos a su podcast Pensemos Mejor, Hablemos en Serio. Este es un podcast de puros de corazón y hoy día tenemos un tema bien interesante, Jimmy. ¿De qué vamos a hablar? Hoy día vamos a hablar acerca de qué es lo que celebramos los cristianos en diciembre, por qué celebramos lo que celebramos, quién es este personaje Jesús, quién es este personaje en verdad. ¿Podemos confiar en lo que la Biblia dice? ¿Podemos confiar en sus escritos? ¿Son fiables? ¿Hay un estudio académico que nos pueda permitir confiar en verdad en que esta historia realmente ocurrió? Eso es lo que vamos a hablar hoy día. Toda esta evidencia que respalda la idea detrás del cristianismo, pero sobre todo, si tú quieres llegar a entender finalmente qué es lo que Jesús estaba diciendo de sí mismo y por qué realmente debemos celebrar la Navidad, bueno, quédate en este episodio que promete bastante. Así que no te muevas. Quédate hasta el final y disfruta tu película. Un verdadero hombre rechaza la pasividad. Queriendo no llegas a ningún lado, uno llega a la meta poniendo un pie delante del otro. Todo comienza con una visión. Tú tienes que saber hacia dónde quieres ir, en quién te quieres convertir. Entre potencial y potencia hay más que una L de diferencia. La pornografía es mala en cualquier dosis. Jimbo, la cosa es bien sencilla. Ninguna cantidad de disciplina va a reemplazar la falta de entrenamiento. Luchito, ¿cómo estás? Buenas noches. ¿Qué tal, Jimmy? Buenas noches. Ya terminando el año. Increíble, sí. Yo justo estaba conversando con un pata y le contaba que ya tenemos meses haciendo esto, así que es increíble que ya se nos va el año. Sí. Sí. Y el episodio de hoy día está súper interesante porque en nuestro último episodio que tuvimos que hacer una transmisión en vivo, por temas logísticos obviamente, estábamos hablando de Jesús y de este Jesús histórico. Y yo te contaba pues que había visto este reel, este meme, Fue la historia de un dios que fue asesinado, pero resucitó pocos días después, ascendió a los cielos y desde entonces juzga a los muertos. Su símbolo es una cruz. Sí, es la historia de nuestro Señor Jesús, de nuestro Señor Osiris. Me he equivocado, me refería a esta cruz. En antiguo Egipto es fácil de situar. Solo tienes que sumar las fronteras de Egipto y Sudán. en esta broma, ¿no? De ciertos ateos probablemente, ¿no? Que confundían a Horus o que decían pues que Jesús realmente su historia era una historia reciclada, era un mito Claro. de otros mitos, ¿no? Y bueno, la verdad es que lo desmontamos y de hecho algunas personas han comentado, sin ver todo, ¿no? Comentan ahí boludeces, pues, ¿no? El clásico que no entra, que no argumenta con razones, sino simplemente no, sonceras dicen, o sea, sonceras, ¿no? Yo les he contestado, oye, gracias por comentar, ¿no? En el canal de YouTube, oye, gracias por comentar, dime, ¿cuál de los argumentos te pareció que es el más débil, ¿no? Para conversar, ¿no? No sé si me habrán respondido o no, pero Qué chévere. sí, la verdad que es un tema interesante. Yo creo que es un tema interesante, no solamente por las fechas, sino interesante en general en nuestra cosmovisión cristiana. Pero hoy día, yo te decía, te proponía en lo que estamos trabajando, la gente me pregunta, oye, ¿qué? ¿Ustedes se sientan así a conversar? Sí, nos sentamos a conversar, ¿no? Pero obviamente pues hay una chamba behind the scenes, ¿no? Claro. Entonces, mi línea de pensamiento, y aquí obviamente lo pongo sobre la mesa para conversarlo, es que claro, Jesús es un personaje histórico, hay fuentes bíblicas y extrabíblicas, hay historiadores no cristianos que o sea, es innegable. Un académico serio hoy en día no va a poner en duda La existencia. la existencia de un Jesús que fue un carpintero en Palestina, ¿no? En el Medio Oriente, en el siglo I, eso es innegable, ¿ok? Pero luego nos ponemos a pensar, ok, ¿y cuáles son la mayor cantidad de fuentes bíblicas? O mejor dicho, ¿cuáles son la mayor cantidad de documentos que acreditan su vida, lo que hizo, lo que dijo, lo que ocurrió, todo lo que rodeó su vida? Y aquí es donde nos centramos porque la verdad es que sí, pues las cosas que dijo Jesús de sí mismo están acreditadas en los documentos que tenemos nosotros recolectados como el
El Nuevo Testamento. El Nuevo Testamento, los Evangelios, y salen las preguntas, ¿no? Y quién lo escribió, y cómo se escribió, y quién dijo, y dónde está. Entonces, hay un montón de cosas que se tienen que decir, y la pregunta de hoy es, que también aparece en esos videos, ¿no? Jesús dijo que era Dios, ¿por qué celebramos en Navidad nosotros? ¿Lo dijo o no lo dijo, no? Algunos argumentan, no, Jesús nunca dijo, sácame un versículo que... Pero antes de llegar a esa discusión, es importante entender, oye, ¿y por qué en qué nos basamos para confiar en estos documentos, ¿no? Uh-huh. Y yo lo que le digo siempre a mis amigos es que no es un fideísmo, no es simplemente, no, sino que tenemos razones suficientes, ¿no? Tenemos motivos suficientes para creer en los hechos que han sido descritos en estos evangelios, ¿no? Y las cartas subsecuentes, como documentos históricos, ¿no? Claro, como documentos que hay universidades, profesionales que los analizan, ¿no? Uh-huh. Y luego pues vamos a hablar del tema de qué celebramos nosotros pues en estas fechas, ¿no? Obviamente la Navidad y por qué lo celebramos, ¿no? Como para hacer una intro de todo este tema, ¿cómo piensas? Porque, claro, tenemos algunas ideas de lo que vamos a hablar, de los puntos que vamos a ir, pero ¿qué ideas como para arrancar este tema? Sí, conectado con lo que nosotros conversamos en este en vivo que tuvimos, es importante que pasemos de estos hechos históricos que vimos a la mayor fuente de información que poseemos acerca de Jesús. Y innegablemente son los evangelios, ¿no? Nosotros conocemos a Jesús en gran manera por lo que dicen los evangelios. Y los evangelios son en sí un tipo de biografía que no es muy extraña para la gente del primer siglo, ¿no? Específicamente de esa región. Entonces, los evangelios coinciden con el tipo de biografía que solía escribirse en esa época. Y no solo eso, sino que en cada uno de los evangelios nosotros vemos un énfasis propio de cada uno de los evangelistas que en algún momento, me imagino dentro de nuestra discusión, vamos a ver que precisamente eso es algo que le da veracidad, que aporta la veracidad, ¿no? Tú mencionaste a Wallace, el guerrero. Warner Wallace. Claro, pero Warner Wallace, que él fue un forense del FBI, ¿no? Ateo, y en un momento él aplicó toda esta técnica que él tenía para descubrir, incluso para hacer para armar todo un caso, ¿no? Todo un caso, claro, ¿no? como parte de los interrogatorios, y él ha sometido a esa misma prueba todos estos documentos, ¿no? Y una de las cosas importantes es que haya consistencia, pero no igualdad, o sea, que no sea un calco. Cuando ve un calco, lo más posible es que se han puesto de acuerdo para decir lo mismo, ¿no? Mira, hablando de eso, perdón que te corte, yo experimenté eso que dice Wallace de manera muy vívida, contigo, ¿no? Y te vas a acordar. Yo trabajaba, no sé si te acuerdas, en San Isidro, un edificio enorme, y se lo conté justo a unos amigos. Y tú me fuiste a ver un día, cuando me enseñabas matemáticas, ¿te acuerdas de esa oficina? Okay. El piso 14. El piso ya estaba una torre enorme, ¿no? Y no sé si te acordarás que hubo un accidente en ese edificio. Claro. Hubo un accidente, se cayó un ascensor. Sí, claro. Con una chica de limpieza ahí. Así es. Entonces, cuando nosotros nos enteramos, porque un ascensor había sido clausurado, todo, no sé si lo recuerdas, probablemente sí, pero los que nos dieron el update fue alguien de seguridad y todos nos quedamos asombrados, ¿no? ¡Hala! ¡Ole, qué loco! Y nos hemos visto y hemos comentado, oye, sí. Y yo esperé primero tu comentario, o tu análisis, lo que... Y para que tengas una idea, yo estaba pensando en, ok, ¿y quién tiene la responsabilidad civil acá? Porque ella es una trabajadora, pero ¿quién tiene el edificio, la administración, la compañía, el que instaló la fábrica? Yo estaba analizando todo eso desde el punto de vista legal, porque esa era mi cosmovisión, mi formación, derecho, ¿no? Uh-huh. Y tu comentario no tenía un ápice de ir por ahí. Lo que tú me dijiste fue, wow,
¿te imaginas la velocidad? O sea, si tú calculas y pesaste o sea, fue un análisis de ingeniería civil, ¿no? Si el peso de eso y la aceleración, yo jamás hubiera pensado en eso. Claro. Pero eso demuestra que ante el mismo hecho, Por supuesto. nuestro análisis, nuestro comentario, nuestro input del mismo puede ser de una perspectiva distinta, que es exactamente lo que ocurre, a lo que tú estás apuntando, me parece, Así es. en esas diferencias de perspectiva en los evangelios. Claro, que están describiendo el mismo fenómeno, pero lo están... Y ojo, ni siquiera es una interpretación, ¿ah? Simplemente es qué es lo que me llama la atención de este fenómeno, ¿no? Entonces, cuando yo observo, por ejemplo, tu computadora, de repente lo que a mí me llama la atención, y cuando la describo, es la manzanita que brilla, ¿no? La manzanita que es casi como un espejo. Pero otro dice, Jimmy tiene una computadora de color metálico, ¿no? De color acero. Y omite, pero no por omitir por algún tipo de menosprecio. Simplemente porque eso es lo que le llama la atención. Pero ambos estamos describiendo el mismo, en este caso un objeto, pero así también sucede con el fenómeno, ¿no? Nadie es neutral. Todos describimos las situaciones desde nuestra perspectiva, de nuestra cosmovisión, ¿no? Entonces, eso es algo válido también y es una de las razones por las cuales tenemos no uno, sino 4 relatos acerca de la vida de Jesús, lo cual también hace que esto sea súper rico, ¿no? Rico en el sentido de que hay mucho para investigar, mucho para entender, ¿no? Cómo es que se formaron, cómo es que o por qué razón nosotros creemos que son fidedignos, por qué podemos pensar que el testimonio de los testigos es válido. Bueno, todo eso es algo de lo que vamos a conversar el día de hoy, ¿no? Claro, mira, yo había puesto como que es importante que podamos entender como creyentes y que podamos también defender nuestra fe, ¿no? ¿En qué nos basamos para confiar en la exactitud de los evangelios, ¿no? Del Nuevo Testamento? Y básicamente hay 4 cosas que me parecen que traen pruebas contundentes, ¿no? Que me convencen, ¿no? Me terminan de convencer. Son argumentos que yo no puedo ignorar. Y el primero justamente es la cantidad de manuscritos. Yo le hice una pregunta a ChatGPT y reto a cualquiera que nos esté viendo que haga el mismo reto. Y yo le dije, ¿no? Ok, quiero que me hagas un cuadro, ¿ok? Quiero que me hagas un cuadro donde pongas dos ejes, ¿no? El eje vertical, y quiero que me pongas estos datos, ¿no? Quiero que me pongas quién es el autor, cuál es la fecha en que se escribió, ¿no? Sus documentos, cuál es la copia más antigua, la diferencia de tiempo entre antes. Y eso le estaba aplicando a mi viejita. Le digo, madre, pero lo que pasa es que, le digo, mira, si tú quieres oír un chisme, me dice, no, a mí no me gusta el chisme, me dice. No, pero si tú quieres oír una historia de la familia, ¿te gustaría oírla de mi primo que tiene 12 años o te hubiera gustado escucharla de la hermana de tu mamá? ¿De quién crees que te tuviera la historia más real, más fidedigna? La que está más próxima al evento, ¿no? Pues es lógico, claro, ¿no? Claro. Entonces, ese es un dato no menor, ¿no? La diferencia de tiempo que hay entre esas, ¿no? Y mira, en cuanto a las cantidades de manuscritos que tenemos, que son existentes, si nosotros comparamos las obras más antiguas reconocidas, ¿no? Estamos hablando de Platón, Aristóteles, cuentan con solo 25, 40, menos de 50 copias. El Nuevo Testamento tiene alrededor, poco menos de 6.000 copias. Entonces, solamente en términos de la cantidad de manuscritos que tenemos por analizar, es una fuente muchísimo más rica, o tendríamos más dudas acerca de lo que dijo Platón, Aristóteles y otros, ¿no? Mira, este es un dato bien curioso, ¿no? Los manuscritos datan de los primeros 2 siglos después de Cristo, lo que demuestra una transmisión mucho más confiable, obviamente. Pero yo tenía acá subrayado 2 datos interesantes. Los escritos de Aristóteles, ¿ok? O el caso de Platón, por ejemplo, ¿no? La diferencia entre los eventos son de más de 1000 años. O sea, la copia más antigua es de más o menos 900 después de Cristo.
¿no? Lo que significa que hubo un intervalo de tiempo más o menos de 1200 años, ¿no? O sea, la copia manuscrita más antigua que se conserva es de más de 1200 años. De diferencia de cuando lo escribió Platón. Claro, o sea, la diferencia de tiempo entre los hechos y la copia más antigua que tenemos es de 1200 años. Platón 1200, vamos a ver a Plinio el Joven, 750 años. Alguien más, Aristóteles, 1400 años. Y eso, te estoy hablando de documentos históricos que no tienen ni 1000 copias, ¿ah? Claro. Platón tiene 7 copias Claro. y 1200 años de diferencia. Entonces, si somos estrictos, si queremos hacer crítica textual así importante, estamos hablando de que hay una precisión en las copias, que el Nuevo Testamento tiene una cantidad de copias y la diferencia entre los hechos que describen y la copia más antigua es nula, ¿no? O sea, ChatGPT me dice hay 99.5% de certeza, ¿no? Las variantes son menores. Y lo voy a poner para que lo quiera revisar. Voy a poner voy a poner el prompt para que le explique a ChatGPT. Pon el prompt y que para que lo chequee, ¿no? Entonces, este primer punto es súper relevante, ¿no? Estoy seguro que tú alguna vez habías analizado eso. ¿Qué piensas de esto? De la cantidad de manuscritos que hay. Es que lo que sucede es que es parte de la técnica para hacer historia, ¿no? En este caso, cuando tú quieres ir hacia el pasado, uno necesita, por un lado, ver la calidad de los testigos, y si estamos hablando de documentos, la cantidad de los documentos, la distancia, si podemos decirlo de una manera, entre el periodo en que se escribieron los autógrafos, es decir, los originales, y las copias o la copia más cercana que se tiene, porque es bien raro, no conozco yo de un documento de la antigüedad en el que se conserve un autógrafo, ¿no? O sea, un documento, el documento que se escribió originalmente, ¿no? Entonces, son criterios para investigar el pasado, ¿no? Para entender el pasado, para poder comprenderlo. Y cuando hablamos del Nuevo Testamento, los documentos que tenemos son increíblemente fidedignos. Accurate, me gusta esa palabra. Accurate. Claro, precisos, ¿no? Son precisos, tienen mucha precisión. Las divergencias que existen entre ellos, cuando la gente menciona, no, pero aquí hay algún tipo de divergencia o contradicción vamos a hablar de eso, algunas personas hablan de eso, ¿no? Ok. La verdad es que creo que no entienden qué es lo que están diciendo, ¿no? Y si existe algo parecido, no afecta ninguna de las doctrinas principales del cristianismo, ¿no? Eso es importante también. No están dentro de eso. Pero este cuadro inicialmente fue propuesto, o sea, este prompt que se te ha ocurrido a ti inicialmente era parte del libro Evidencia que exige un veredicto de Josh McDowell, ¿no? Josh McDowell se tomó el trabajo de presentar, no estoy seguro si él elaboró el cuadro, pero es uno de los argumentos. O sea, cuadro yo lo he visto antes, ¿no? Pero sí, con la claro. tecnología, primero que dije, ¿dónde lo habré visto? Y segundo dije, ok, o sea, armando todo esto recordé cuáles son las cosas importantes para hacer este punto, ¿no? Cuándo fue la persona, o sea, cuándo se escribió, la diferencia, las variantes y ya, pues le puse ahí el prompt y Claro. salió, ¿no? Y si alguien quiere ver la referencia académica, digamos ya académica de esto, en este libro, Evidencia que exige un veredicto de Josh McDowell, ahí pueden encontrar, ¿no? Porque él tiene todo un cuadro acerca de esto, incluso mostrándonos que nadie pone en tela de juicio la existencia, por ejemplo, de Alejandro Magno, ¿no? Alejandro Magno incluso Claro. se han hecho películas acerca de él, pero si no Y no recuerdo- solamente su existencia, sino de lo que hizo. No, claro, o De su sea, vida. de su vida en general, ¿no? Pero los documentos que testifican acerca de él son documentos que datan siglos después de él, para empezar. Y es en un número muy, muy menor a los que tenemos del Nuevo Testamento, ¿no? Entonces, si
a nadie se le ocurre poner en tela de juicio la existencia de un Alejandro Magno, o en este caso de un Platón. O sea, cuando leemos todos sus diálogos, ¿no? Que gracias a eso es que también conocemos a Sócrates. Okay. Claro. Cuando investigamos todo eso, cuando leemos todo, nadie pone en tela de juicio que haya existido Platón o Sócrates. O que haya dicho lo que dijo. O que haya dicho lo que haya dicho, ¿no? Y la evidencia que tenemos es abrumadora. Ínfima, o sea, es mínima comparada a la que tenemos con la Biblia, ¿no? Entonces... Claro, ahí tenemos un buen primer punto, que es el tema de la cantidad de manuscritos que existen, ¿no? De hecho, hay un famoso fragmento, que es el P52, que solamente está a 25 años. O sea, que eso es oro. Para la gente que estudia esto, encontrar algo así tan pegadito es como que es petróleo. Has encontrado pues lo más, es una exquisitez para estudiar, para analizar, ¿no? Y imagínate que dentro de las evidencias internas, ¿no? Las evidencias internas tienen que ver con lo que el propio documento afirma, ¿no? Y ahí también uno puede entender el tema de la consistencia, ¿no? De lo que está hablando esta persona. ¿Está describiendo el contexto de esa época o es una persona que está hablando fuera de su época, ¿no? Como para saber si realmente podemos confiar. Pero dentro de estas evidencias internas, tú estabas mencionando de esta cercanía, ¿no? Y nosotros tenemos, por ejemplo, la afirmación del apóstol Pablo en 1 Corintios capítulo 15, cuando él habla que él había recibido lo mismo que él había compartido, ¿no? Y él empieza a dar una especie de credo acerca de Jesús, ¿no? Que había venido, que había muerto, que había dado su vida, que había resucitado. Básicamente los hechos acerca de Jesús. Esto que él recibió, los historiadores han estado indagando, ¿no? ¿Cuándo es aproximadamente el momento en que él ha recibido esto? Es lo más probable en su primera visita a Jerusalén, cuando se encontró con Pedro, con Santiago. Cuando los conoce por primera vez, ¿no? Cuando los conoce por primera vez, es cuando los lleva a Bernabé. Entonces, porque Pablo es un personaje histórico bastante conocido, del cual se ha estudiado muchísimo, cristianos y no cristianos. No, nuevamente, académicos. Entonces, te contaba eso, ¿por qué? Porque cuando datan, y la fecha en la que se escribe este documento de 1 Corintios, de ese momento hacia más o menos la fecha en la que se supone que recibió Pablo, no habían ni 15 años. Pero entonces, si 15 años antes ya circulaba esta especie de credo, ese es uno de los credos más antiguos, más cercanos a la fecha de Jesús. Cuando la gente habla, y claro, vamos a profundizar en esto, cuando la gente dice, pero Jesús nunca dijo que era Dios, pero los cristianos han reflexionado muchos siglos después acerca de eso. Claro, No puede ser, porque esto que recibió Pablo, lo recibió 15 años de haber escrito 1 Corintios posiblemente, y eso está a 7, o sea, está demasiado cerca de la resurrección de Jesús, y ya era un credo bien establecido con el fundamento de lo que los cristianos creían acerca de la persona de Jesucristo, y realmente ellos creían que era Dios. Claro, no, eso está... La Ilíada de Homero tiene 15.600 líneas, de las cuales los académicos dudan de la exactitud de aproximadamente, de la exactitud de 746. O sea, estamos hablando de que tiene 15.600 líneas y el crítico más duro dice, oye, yo dudo de 746. Del Nuevo Testamento tenemos 20.000 líneas, de las cuales los críticos más duros